Las agujas del reloj marcan las luces que se apagan. Las agujas del reloj marcan las 11 de la noche. Luces que se apagan, otras que se encienden tímidamente, el reposo en los hogares. Y aquí comienza una cita con la vida. Pablo Telechea, con su estilo único de debate, análisis y preguntas que van a lo profundo, te invita a Un café a medianoche. Dos micrófonos, dos cafés, una historia de vida y sentirás que estás aquí. Una cita con la vida. Muy buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos, otra vez más a su programa de los viernes, Café a Medianoche. Soy Pablo Telechea y aquí en Positiva Radio 1490 AM y también transmitido en Radio Miami Color en la Florida. Les doy una cordial bienvenida a este programa de conversación con mi invitado y una cita con la vida. Para mí es un gusto estar con ustedes como audiencia y poder traerles cada viernes una vida diferente de nuestros amigos, de nuestros invitados. No olvides que tú estás aquí también, tú estás en la vida de nuestro invitado, tú eres el que hace las preguntas, pero tú también eres el que tiene las respuestas, porque cada vida tiene algo para compartir con el otro, ¿verdad? Entonces, mi invitado de hoy es un honor para mí tenerlo, lo aprecio mucho, lo respeto mucho, es un ejemplo como servicio en la comunidad. Él es de origen mexicano, tiene mucha pasión literalmente por el prójimo. Estoy hablando del padre sacerdote católico Eleazar Silva, al cual le doy una cordial bienvenida. Un gusto estar con usted, padre. ¿Cómo está? Igualmente, Pablo, mucho gusto. Un saludo a ti y a tu auditorio. Bueno, primeramente muchas gracias por aceptar la invitación y déjeme decirle que para mí esto es un hecho histórico. Estamos en una iglesia, en una radio que tiene perfil cristiano, de la iglesia evangélica. Si bien yo no pertenezco a la fe, yo tengo otra fe, y la gente sabe que soy de la iglesia mormona, y usted es un padre católico. Entonces, esto es un hecho histórico. Es un hecho histórico. Jesús debe de estar muy contento porque la última oración que hizo en la tierra fue que todos fuéramos uno. Así es. Así que a lo mejor nos está escuchando. Ojalá, ojalá. Padre, ¿desde hace cuánto usted es sacerdote católico? Yo me ordené en el año 2001, entonces voy a cumplir este 7 de abril mis primeros 15 años. Primeros 15. Fui diácono durante 3 años antes, entonces ya suma 18. Y antes de ser diácono, por razones de pastoral, de necesidad profunda de la iglesia, ejercí como ministro otros 2 años. Entonces ya tengo 20 años. 20 años haciendo esto. ayudando a la gente. Sí. ¿Se puede decir que ese es el cometido de ser un padre? Ayudar a la gente. Cuando tú descubres tu vocación, te das cuenta de que la única manera de vivir la relación que tienes con Jesucristo es vivirla con los hermanos de Jesucristo, ¿no? Entonces, evidentemente que vuelcas tu amor por Dios y tu amor por Jesús en tus hermanos. Y a lo mejor no pensamos en ayudar a la gente porque eso es como muy específico, ¿no? Pensamos en acompañarlos, en estar con ellos, en sus experiencias de fe, en propiciarlas, y entonces ahí se van dando todas las historias que luego vienen a tu radio. ¿Qué es lo que lo llevó a usted ser sacerdote? Yo reconocí mi vocación cuando era muy pequeño, tenía como unos 4 o 5 años, y entonces en la Catedral de Cuernavaca, donde mis papás vivían, pues me le escapé a mi mamá de la banca de la misa. Yo me imagino que era la misa de Pentecostés, porque el sacerdote estaba haciendo una misa solemne, ahora en mis recuerdos, claro, y estaba vestido de rojo. Entonces o era Pentecostés o ese año coincidió la fiesta de San Pedro y San Pablo. Entonces yo lo perseguí y yo me subí al altar con él. Y a donde quiera que él fue, ahora yo fui con él.
Y además era muy amable porque nunca me dijo nada, no me regañó por estar interrumpiendo la liturgia de la catedral. Claro. He trabajado en catedrales y sé que eso es muy elaborado y muy solemne. Y entonces después cuando acabó la misa me bajé y le pregunté a mi mamá que quién es el señor. Y ya mis papás me explicaron y me dijeron y yo tomé la decisión que toma un niño de 4 años. Yo voy a hacer lo mismo cuando sea grande. Pero también queremos ser bomberos y toreros. Es entonces, pero la decisión siguió. Y un día, cuando tenía 14 años, fui y me entrevisté con un obispo y le dije que yo quería entrar al seminario. Me dio una tarjeta donde decía que sí y me fui. Y empezó todo. Y no he vuelto. No ha vuelto. ¿Qué hace en Estados Unidos un sacerdote católico mexicano? Como yo estudié aquí, tuve la oportunidad y la bendición de tener una beca cuando estaba haciendo mis estudios filosóficos, pues aprendí la cultura y el idioma y todas esas cosas. Y entonces, viniendo a suplir a los padres que estaban aquí trabajando en Utah, pues un día surgió la invitación y también mi interés, porque si venía a Utah a suplir a mis amigos, a mis hermanos en el ministerio, pues algo había, Claro. ¿no? Y terminé quedándome aquí. Mi primera asignación fue St. George. St. George es un pueblo más o menos a 4 horas de la capital, de donde estamos nosotros transmitiendo el programa, especialmente para aquellos que no un desierto conocen. muy bonito, muy parecido al desierto de Arizona. Así es. ¿Un sacerdote católico se jubila? Nosotros dejamos de tener responsabilidades administrativas a los 75 años, pero las capacidades de servir en el ministerio no terminan nunca. Claro. La vocación se va cuando uno se muere. Como te ordenan para toda la vida, entonces te retiras, pero te retiras de los trabajos administrativos. Claro. Y te vas al retiro, pero el retiro es ayudar a tus hermanos, oír confesiones aquí y allá, y no te retiras nunca. Ya. ¿No? Somos humanos. ¿Uno se cansa de estar o se estresa de estar pensando en tantas necesidades de los demás, que hoy hay tantas también? Hay 2 tipos de cansancio. Sí. Uno puede sobrevenir por el trabajo físico, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en una iglesia solo y pues hay tantas ceremonias que a veces yo comienzo mi día a las 9 de la mañana y lo termino a las 10 de la noche sin parar, ¿no? Entonces ese cansancio físico es normal. Puede haber el cansancio de intentar hacer cosas y estar con los demás y ayudarlos y a veces no poderse, porque a veces no se puede, ¿no? Y entonces a veces sobreviene ese tipo de cansancio. Claro que hay una forma de encontrar las fuerzas para hacer eso. El Papa Francisco dice que cuando tengas que hacer una cosa importante en tu día, hagas media hora de oración, y cuando tengas que hacer muchas cosas importantes en tu día, hagas 1 hora. Entonces, la oración es lo que nos ayuda a recuperar esas fuerzas. Y es algo que, por supuesto, tiene que venir de la mano de Dios, porque es maravilloso. O sea, tú expones tu alma a Dios, te pones en contemplación delante de Él, y sin que tú te des cuenta, todos esos cansancios, esos hastíos, porque puedes llegar al hastío de, bueno, ¿y qué hago aquí? Se van subsanando, vas encontrando las respuestas a sus interrogantes y llegas al punto en el que estás bien otra vez, como el primer día. Wow. Sí. Usted nació en México. ¿Qué parte de México? En el Distrito Federal, en la Ciudad de México. ¿Cómo fue su niñez, padre? ¿Más hermanos, hermanas? Sí, yo tengo 2 hermanos varones, una hermana que nació cuando yo ya era adolescente y ya estaba en el seminario, pero ella es mi mejor amiga. Eso es lo más gracioso de todo, que yo no crecí con ella, pero ella es mi mejor amiga, es psicóloga. Oh. Ajá. Y 2 hermanos que trabajan en cosas distintas. Mi papá era un chofer de una familia elegante y mi mamá era la ama de llaves de un banquero. No voy a decir de quién, porque es un banquero muy importante. Ajá. Y hay gente de su familia en el gobierno de México en este momento. Entonces, yo crecí a la sombra de esa casa, lo cual me dio una perspectiva muy bonita de la vida, porque siempre estuve expuesto a la cultura, a la lectura, a la buena música, al arte. El dueño de la casa es un artista, es un pintor y escultor consumado. Y entonces a mí me ayudó a llenar a propiciar ese crecimiento humano que luego después sirvió mucho para el crecimiento espiritual. Muy bien. Tengo entendido que usted estudió en Italia también, ¿no? Sí. Cuando ya me ordené sacerdote me destinaron a ser formador de sacerdotes. De hecho es lo que sigo haciendo. Ahora no formo a los sacerdotes, formo a los diáconos de aquí de la diócesis y me fui a estudiar una especialización. Pero no todos los sacerdotes llegan a Italia. No, solamente los que necesitan para alguna cosa específica. ¿Y eso quién lo decide? ¿Usted mismo que quiere? Por asignación usted puede llegar ahí.
Pues sí, te dicen, te vamos a necesitar para esto, tienes aptitudes para esto y te mandan. Y ya. ¿Cómo es la Iglesia Católica en Italia, padre? Es enorme. Hay una broma que dice que tú puedes escuchar Radio Vaticano en los timbres de las entradas de las casas. Y es cierto. Es una iglesia gigantesca, llena de belleza, llena de tradiciones. Es una iglesia que está en un proceso de cambio, que a mí me parece genial, porque ya está empezando ese proceso de cambio a venir a la iglesia de Utah, y es que en lugar de concebir la iglesia como la parroquia y la misa del domingo, Sí. se conciben más como comunidades de base. Entonces se juntan, leen las escrituras, hacen sus labores de caridad, celebran la Eucaristía, por supuesto, sus sacramentos, pero se siguen, se acompañan en pequeñas comunidades. Y entonces forman una gran comunidad de comunidades, y eso es lo que antes llamábamos parroquia, pero ahora es esto, Okay. es como un movimiento, es muy interesante, es muy bonito. Si yo le pregunto, y en su experiencia, ¿quién es más católico? ¿Aquel católico hispano o el católico de Italia o el español, que es muy fuerte también el catolicismo? Y los catolicismos que tenemos aquí en Utah son de dos vertientes. Tenemos la europea, latinoamericana, tradicional, que tiene esas características, ¿no? Es española, italiana y todo eso, porque nuestra evangelización llegó a América Latina desde Europa, pero desde Europa es a Europa. Llegó primero España y Portugal, y luego después los misioneros vinieron de Italia y de Francia, y el catolicismo de nosotros se parece mucho al catolicismo español y al catolicismo italiano. Los anglosajones tienen un catolicismo que vino de Inglaterra, de Alemania y de Irlanda. ¿Son más conservadores? Y es un catolicismo mucho más serio, más parco, más formal, más yo no lo digo no quiero decir esto para que cause escándalo, pero la primera vez que yo fui a una misa en inglés en California, yo pensé que me había equivocado de iglesia, porque fue todo tan formal que dije, bueno, ¿quién sabe dónde estoy? Pero eso a nivel universal, en todas las religiones, la religión se va marcando según la Por cultura, la cultura sí, del pueblo, sí, ¿no? Sí, además es un fenómeno es muy interesante porque, por ejemplo, ahorita estamos en pleno intercambio de expresiones religiosas y culturales aquí en Estados Unidos, ¿no? Entonces vas a una iglesia y los anglosajones y las iglesias del norte van a llevar antes de Navidad la corona de Adviento, de ramas verdes, con 4 velas para esperar el nacimiento del Señor. Pero la iglesia italiana y la iglesia española y la iglesia latinoamericana no. Ellos van a poner el nacimiento y lo van a llenar de figuras como lo hizo San Francisco. Fui a Nueva York hace un año, exactamente al principio del Adviento, y fui a misa a la Catedral de San Patricio, y me sorprendió muchísimo porque en la Catedral de San Patricio el nacimiento se pone en el Día de Acción de Gracias. Y aquí lo ponemos el 24 de diciembre a las 5 de la tarde, porque ese es el uso más sajón. Sí. Entonces yo estaba sorprendido por la influencia por supuesto, en Nueva York la iglesia italiana es gigantesca, ¿no? Yeah. De la iglesia italiana y la iglesia latinoamericana. Sí. En cuanto a... Yo tengo este sentimiento y me gustaría aclararlo con usted hace tiempo. Antes la gente religiosa, o las religiones, predominante más la católica, por supuesto, era más cerrada la iglesia. No solo la católica, todas. Se cerraban las puertas y se adoraba al Dios que fuere, ¿no? Como que no había tanta comunicación con lo de afuera. El religioso era más vergonzoso por ser religioso. Era más parco, más cerrado. Hoy en día me da la impresión, no sé, capaz que estoy equivocado, pero ya hay una moda ser religioso también hoy. Y es un fenómeno histórico. ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que la religión que llegó hasta mediados del siglo XX en todo el mundo, la fe católica estaba influida por la Contrarreforma. Cuando se hizo la Reforma Protestante y se separaron las dos iglesias, sí, y comenzaron su camino así, la iglesia se redobló esfuerzos. El Concilio de Trento y San Carlos Borromeo, que era que fue el gran contrarreformador de la iglesia, e hicieron una iglesia muy, muy seria, muy solemne, donde todo estuviera regulado y hecho de determinada manera. Vino el Concilio Vaticano II en los años 60 con el Papa San Juan XXIII y luego el Beato Pablo VI, y entonces el Papa le pide a la iglesia toda,
que abra las puertas y las ventanas para que Cristo pueda salir a las calles. Era un estilo muy parecido al estilo del Papa Francisco y el Papa Juan XXIII. Y entonces comienza esta gran revolución de abrirse, de ir al mundo, de ir a los medios de comunicación, de tener una expresión más abierta y también de adaptar la fe un poco más a las culturas en las que está presente, porque llegó el momento en que, pues, como todo era en latín y todo se hacía, y era muy bonito. Claro, había mucha separación entre lo que era la vida cotidiana y la fe. Y la fe. Es decir, como que no se podía unir eso. No. Y entonces se empezó a hacer esto. Ahora, hay un fenómeno muy interesante que nosotros tenemos aquí en Utah por quienes somos, los católicos de Utah, que somos el 80% de nosotros somos hispanoparlantes, y procedemos de América Latina, que se llama la religiosidad popular. Entonces, cuando la religión no era tan accesible a todos, la gente comenzó a crear su propia religiosidad, sus propias prácticas religiosas que se hacían en la casa. Y entonces es muy bonito. Es una expresión de fe. No, y me parece bien que la gente hoy no tenga temor de hacer pública su religión. No, ya no. Ahora es así como parte de, bien, es como el paquete, soy de tal parte y mi religión viene el paquete, sí. y yo veo que las redes sociales son muy usadas por eso. Digo, hay menos vergüenza hoy de confesar de que uno quiere un Dios, sea el color que sea el Dios. Hay menos, lo noto que... Pero usted me acaba de mencionar el Papa Francisco. El Papa Francisco le está dando un cambio tremendo a la iglesia. Lo que él está haciendo es exactamente eso, o sea, buscar que la iglesia tenga esta actitud más abierta hacia el mundo. Es un papa latinoamericano. A mí me causó mucha risa cuando fue el cónclave. Sí. Me tocó hacer el tour de los medios de comunicación aquí en Utah entonces, porque tenían mucho miedo. ¿Qué va a hacer un papa latinoamericano en el Vaticano? Y bueno, pues yo soy latinoamericano, fui ordenado por un obispo latinoamericano, y yo ya sabía lo que iba a hacer. Pues él se iba a volcar a la gente, y se iba a tomar la selfie, y se iba a hacer presente en los congresos por un videomensaje, se iba a ir a comprar sus lentes a la óptica, como hizo, se iba a... Es muy por la juventud. Sí, porque eso es lo que hacen los obispos latinoamericanos. Entonces, es un influjo de aire nuevo, es un influjo de vida. La doctrina no va a cambiar, ha sido la misma doctrina durante 2000 años, y esa es la razón por la cual la iglesia ha durado 2000 años, porque la doctrina está fija. Pero si bien eso, ha hecho reformas él también, ¿no? Sí, y la reforma está en la manera como te abres a los demás, como los ves, como expresas en el idioma y las categorías del día de hoy, la misma fe cristiana. Pero yo le pregunto, ¿usted lo toma bien eso porque es un padre joven, moderno y dispuesto al cambio? ¿Qué tal aquellos padres que ya venían acostumbrados a otro estilo? Un poco de temor, Pablo, hubo un poco de temor. Yo me acuerdo que a mí me abordaban y me decían, tú eres latinoamericano, tú debes de saber, ¿y este papa va a ser tradicional como el anterior? Sí, claro. A lo mejor no en el estilo alemán tan bonito que tenía el otro, porque el Papa Benedicto era un señor muy culto y que hizo un papel muy bonito, pero era un estilo muy distinto. Pero claro, la tradición sigue ahí, solo que este enfoque, este nuevo lenguaje, estos nuevos gestos, pues algunos sí los sacan de balance. No, pero claro, y es muy empático, se muestra muy transparente, incluso tiene excelentes relaciones con otras religiones. Es un hombre político, porque a la misma vez política eso. Claro, todas las acciones, cuando una persona ejerce un liderazgo simbólico, que es lo que hace el Papa. Sí. No es el jefe, es un jefe de gobierno, pero no tiene un ejército, no tiene una fuerza aérea, no puede, los ciudadanos de su país son un puñado de personas, pero como es un liderazgo simbólico, por supuesto que va a afectar todas las arenas de la vida pública, y la política también se va a ver afectada, se va a ver cuestionada, se va a ver enfrentada, como pasó aquí en el Congreso de Estados Unidos, cuando por primera vez fue un papa a hablarle a la sesión plena del Congreso. Sí. Y bueno, pues... Eso fue un hecho histórico. No hubo nadie que saliera de esa sesión sin haber sido tocado por una palabra o un gesto. Así es. O una frase que el papa pronunciara.
el Papa Francisco se ha enfocado mucho en la juventud, pero personalmente yo le he hecho un seguimiento a él, que habla de la juventud y le habla a la juventud, pero de problemas reales. Cosas que veo a veces de los líderes religiosos que no se animan a hablar con los jóvenes de los problemas reales que tiene la juventud. Y cosa diferente que ha hecho el Papa, ha ido al punto de la problemática juvenil hoy. Las drogas, el suicidio en la juventud que hay tanto, la falta de educación, los jóvenes dejan de estudiar, el desánimo. ¿Cómo ve que está viendo la juventud, especialmente la juventud católica? ¿Cómo está viendo esa influencia que le está dando el Papa? Es muy bonito ver cómo cuando tenemos un retiro o alguna cosa así y el mensaje es el mensaje que viene del Papa, lo escuchan inmediatamente, lo reciben muy bien, ¿no? Y desde hacerse la playera con la frase de quiero lío, que es una frase muy de él, Ajá. ¿no? Hasta hacer los hashtags que hacen con la fotografía del Papa y sus frases y las opiniones que dan en el Twitter cuando él escribe, los seguimientos que hacen. A veces tú los escuchas hablar de lo que él dijo y da mucho gusto que reciban el mensaje. Ajá. Por la frescura del mensaje, ¿no? Sí. ¿Cómo ve la juventud hoy usted, padre? Usted vive en Utah, pero usted es sacerdote católico, usted vivió en México, usted fue joven también, ¿ok? Fue adolescente. ¿Cómo ve la juventud de hoy? Yo veo no solo la de fe. Sí, yo veo en la juventud de hoy una búsqueda. Es una búsqueda intensa. Están buscando su propósito en la vida, están buscando respuestas. Es una juventud un poco más insolente que la mía. Exige las respuestas y las exige inmediatamente. Es una juventud en busca de coherencia. El discurso está completamente gastado y a ellos ya no les gusta escucharlo. Es una juventud que también al mismo tiempo está expuesta a muchas situaciones que son prácticamente incontrolables, ¿no? Como el influjo de los medios de comunicación, como el internet y todas sus consecuencias, como la accesibilidad que ahora tienen a muchas cosas que antes pues un adulto las podía tener después de los 25 o los 30 años. Y entonces por un lado es una oportunidad maravillosa que nuestros jóvenes estén abiertos así, pero por otro lado también abre muchas puertas de peligro, de tentación y de vulnerabilidad para los muchachos. Bueno, yo estoy de acuerdo con usted. Sin embargo, en mi época de juventud también, en los 80, yo vi también jóvenes que se desanimaban, vi jóvenes que se arriesgaban, vi jóvenes que abrían puertas que después no podían volver a cerrar. Pero algo que yo estoy viendo hoy en la juventud que nunca vi antes fue el tema del suicidio en los adolescentes hoy. Y es que vivimos en un país del primer mundo y las estadísticas dicen que en el primer mundo los niveles de suicidio siempre son más altos. ¿Pero por qué? Hay hay una situación en la que los muchachos llegan a una edad en la que los satisfactores de medios materiales ya se hizo. Tienen acceso a muchas comodidades, tienen acceso a muchas cosas, sin haber hecho ese peregrinar que hacíamos nosotros antes para pasar de ser un niño a ser un hombre, para Ajá. pasar de ser solamente miembro de mi familia, a ser miembro de mi sociedad, con esfuerzo, con trabajo, con lucha, ganándote el lugar, el sitio. Ahora no. Ahora esas cosas pasan muy rápido, esas cosas pasan sin pensar. Y bueno, no me gusta decir esto, pero también yo veo que los papás de hoy en día ya no hacen igual su tarea. Para algunos de los papás es mucho más cool estar viendo su teléfono celular carísimo que atender al hijo y leerle. O para ellos es más importante ir al cine o comprarse la bolsa cara que necesitan, porque eso es lo que dicen las artistas, que sentarte con tu niño a hacer la tarea. O ir a trabajar que esperar a tus hijos con un plato de comida caliente en tu casa. Eso también le quita a los muchachos lo que necesitan para responder a la vida.
Pero ¿qué pasó con nuestros padres? ¿Por qué estamos nosotros hoy como padres haciendo eso? ¿Se ve que lo aprendimos antes o qué? Sí, es un proceso. Un O sea, proceso. desde los años 60 comenzamos a cuestionar los roles tradicionales de paternidad y Bien. maternidad y todo eso. Y fue progresando. Lo aderezas con la tecnología, lo aderezas con la necesidad que tiene la generación de mi edad de realizarme. Todavía soy joven, pero ya tienen hijos Ajá. de 15 años, de 20 años. Y entonces, pues, a veces los intereses de la paternidad están en conflicto con los Ya. intereses de la relación personal. Pero, y entiendo su punto, padre, en cuanto a un país primermundista como es Estados Unidos, de que la juventud al tener todo llega a lo que usted muy bien planteó. Pero ¿qué acerca de la juventud del otro hemisferio? Que no tiene, es lo opuesto. También entran en niveles de estrés y de depresión y llegan al suicidio por no tener nada tampoco. Sí, pero es menos. Pero es menos. Es menos, sí. Lo que pasa es que cuando tienes todos los medios ya solucionados, todas las necesidades materiales solucionadas, pero no tienes propósito de vida, entonces llegas a un punto en el que te dices a ti mismo, ya no tengo nada que hacer aquí, ¿no? Entonces, si a eso le agregas un bullying en la escuela, un problema con la novia, un embarazo no deseado, Ujú. que te encuentres de repente presionado en el mundo de las drogas y no tienes propósito, no quieres luchar, entonces te sales por la salida falsa. Me pasó hace unos días con un muchacho con el que voy al banco todas las semanas y me estaba preguntando sobre los estudios de un sacerdote y ya le platiqué qué es lo que estudiábamos. Y me dijo, pues yo ya entré a la universidad, pero no tengo propósito y ya me voy a salir. Y entonces yo pensé entre mí, bueno, yo luché muchos años para conseguir una beca porque era mi única manera de entrar a una universidad y lo logré así. Y la verdad es que si me dijeran que puedo ir mañana a estudiar otra vez, yo me iba. Ya. Ajá. Pero no tienen ese deseo. ¿Y qué esa hambre. consejo usted tiene para un joven que le dice eso o que vive de esa manera? Porque ese joven puede ser nuestro hijo, puede ser un sobrino, puede ser un vecino, y que el otro día el hombre abandona a todos y dice, ¿sabes quién se suicidó? Fulano de tal. Y uno dice, ¿cómo? Si tenía una vida ordenada. Y yo pienso que una de las cosas que tenemos que hacer cuando tenemos una situación de esas es no buscar las respuestas fuera del muchacho. Porque a veces los papás o los especialistas tienden a aplicar una terapia o cualquier cosa de esas, ¿no? Uh-huh. Sino ir a la vida del muchacho, conocer al muchacho y ayudarle a ver en su vida, en el caso tuyo y mío, que somos hombres de fe, cómo Dios está presente en ella. Uh-huh. Cómo Dios lo ha librado de tantas cosas, cómo Dios ha estado en su vida y ha hecho por él tantas cosas. Y ayudarle a encontrar que en esa benevolencia divina, que nosotros le llamamos divina providencia, en esa providencia de Dios, hay un patrón, hay un destino, hay un propósito. Uno de mis primeros casos de este intento de suicidio fue un muchacho de 16 años que entró en la cárcel, acusado falsamente de violación. Uh-huh. Pero pues como tenía 16 años, entonces se retrató como adulto y aunque probó la primera instancia y la segunda y la tercera instancia, llegó a la Suprema Corte de Justicia para aprobar su caso, llegamos a la última semana de la cárcel y la última semana de la vida de un preso joven, en este caso el muchacho tenía 19 años, es la más difícil. Porque estás en la cárcel, pero te tienes que ir a tu casa, pero ese día no llega y los minutos se vuelven eternos. Y entonces me llamó la directora del penal, que era una señora fabulosa, era una abogada maravillosa, y me dijo, se nos va a suicidar. Ya intentó colgarse 2 veces. Y entonces yo me acuerdo haber entrado de emergencia a la cárcel y fui hasta la celda de aislamiento, que era horrible porque era una cárcel en México. Uh-huh. Y era muy feo. Y empezamos a platicar de su intento de suicidio. Bueno, primero empezamos a platicar porque éramos amigos y llegamos al punto del intento de suicidio y no sé, el Espíritu Santo, que es tan bueno con nosotros y que es la presencia del amor de Dios en nosotros, me inspiró para poder decirle que no te diste cuenta que estos 3 años de cárcel fue la manera que Dios tuvo de protegerte para que los peligros que estabas sorteando allá afuera no te mataran. Y se dio cuenta, porque el muchacho llevaba una vida completamente desordenada y estaba al borde de otros peligros. Y eso fue lo que lo libró de la cárcel. La respuesta siempre está en la persona. Entonces, como dice el Papa Francisco, si tú tienes una
Si tú buscas que tus relaciones sean encuentros personales, no institucionales, no nada más terapéuticos, no nada más profesionales, sino personales, de la persona va a salir la respuesta. Y a eso iba. Hoy se ha tomado la costumbre o la tradición de que nuestros hijos cada día tienen una cita con un especialista. Sí. Y lo que menos tiene es un padre y una madre en la casa. Y me aterroriza que algunas veces los problemas que se pueden solucionar con una caricia o con un castigo, porque a veces hay que corregir a los hijos, los quieren corregir a veces con medicinas. Y eso puede llevar a dependencia, puede llevar a desarrollar tendencias suicidas, puede llevar a muchos peligros. No, y corta la comunicación entre padre e hijo. Se muere. Se muere. Se muere. Padre, le propongo ir a una pausa comercial. Muy ¿Le bien, parece? Muy bien. No solamente de la fe se vive, también de los comerciales. Muy bien. No, está bien. Pero cuando volvamos, padre, usted acaba de decir algo importante. La gente se ha acostumbrado y usted dice, vayamos a la persona, no a su alrededor. Sí. Pero ¿qué tanto fe tiene hoy la persona? La fe ha decaído a nivel general, no solamente el religioso, el católico especialmente. La fe en Dios ha caído, la gente cree menos o menos. Pero vamos a una pausa, ¿está bien, padre? Okay. Estamos aquí con el padre Eleazar, vamos a una pausa comercial y ya volvemos. Estás en Café a la Medianoche, una cita con la vida. Amigos, ¿cómo están? Soy Pablo Telechea y les invito que todos los sábados ahora me escuchen en Lo que más importa a las 8 de la noche aquí en Positiva Radio 1490 AM para Utah, Estados Unidos y todo el mundo. Un programa de debate, análisis, conversación clara y directa sobre los principales temas que más afectan nuestra vida en este país y nuestra familia. Los invito entonces todos los sábados a las 8 de la noche en Lo que más importa aquí en Positiva Radio 1490 AM. Hola Lili, ¿cómo estás? Como todos los días, bien contenta. Pero veo que tú no tanto. ¿Qué te pasa? Es que necesito hacer un cambio en mi vida. Siento que me falta algo y no sé qué. Seguramente que te falta Dios en tu vida. Cuando lo tenemos a Él, no nos falta nada. ¿Tú crees? ¡Sí! Vamos, haz un cambio en tu vida. Acompáñame a CCMS. ¿CCMS? ¿Qué es eso? Pues la iglesia donde yo asisto. Centro Cristiano Monte de Santidad. Ahí no somos uno más del montón, somos una familia. Eso es lo que necesito, una familia. Bueno, pues no esperes más. Ven, aprende y déjate amar por cada uno de sus miembros. No te olvides que tenemos clase para niños, jóvenes, centro de educación bíblica, CEVIP y mucho más. ¡Wow! No sabía que CCMS era más que una iglesia. Uy, pues de lo que te estás perdiendo. En CCMS sabemos que Jesucristo es nuestro Salvador y Monte de Santidad, nuestra iglesia. ¡Pásame la dirección! ¡Claro! Visítanos en el 47 South Orange Street en la suite A3 en la ciudad de Salt Lake City, Utah. Además, llama por teléfono al 801-953-9735. 801-953-9735. Servicios generales los domingos a las 12 del mediodía y martes 7 de la noche. Ya dijiste, ahí nos vemos. Yo también quiero ser parte de CCMS. CCMS, Jesucristo mi Salvador, Monte de Santidad mi iglesia. Cambia el vidrio de tu carro desde $99. Sí, desde $99. Llama al 801-928-3849. JCS Glazing, 801-928-3849. Experiencia, calidad y buenos precios nos respaldan. Reemplazamos vidrios para autos, vidrios traseros, de puertas, ventanillas, toda clase de carros, trocas y RVs. Servicio el mismo día y a domicilio gratis. Podemos ir a tu casa o negocio. Mejoramos cualquier presupuesto. 801-928-3849.
801-928-3849. 801-928-3849. JCS Glacy. 801-928-3849. Hazte para acá. ¿Pero tenemos que estar abrazados? ¿Qué tiene? No. Yo también. Ay. ¿Escuchas todo el día la radio? ¿A quién se le había ocurrido pensar un programa para matrimonios? Solo en la 1490. Así es, el único programa, especialmente para tu matrimonio. ¿Eres casado? ¿Eres soltero? ¿Eres viudo? No. Esa no aplica. No, ¿cómo no? Pero tienes familia. Y hay que luchar por ella. Te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes, 8 de la mañana. Por Positiva Radio. Somos el único programa aquí en Utah. En matrimonios. Henry y Violeta. Y juntos somos un matrimonio fuera de serie. RC Car Mechanic. Se le descompuso su carro, troca o camión. Necesitas un mecánico, pero no cualquier mecánico. Entonces llama a RC Car Mechanic. Servicio de mecánica en general, diagnósticos por computadora, reparación de motores, transmisiones, suspensiones, frenos, mofles, cambios de aceite, venta de llantas nuevas y usadas y por supuesto los mejores precios, los mejores trabajos, presupuestos gratis. RC Car Mechanic. Te esperamos en el 150 West 4800 Sur, local 44, en Murray. Llama al 801-808-2356. 801-808-2356. RC Car Mechanic. Estás en Café a la Medianoche, una cita con la vida. Muy bien, amigos, seguimos en sintonía aquí, 1490 AM, esto es Café a Medianoche, soy Pablo Telechea y mi invitado de hoy es el padre sacerdote católico Eleazar Silva, originario de México, y estamos hablando de muchas cosas. Y la pregunta que yo le hacía, padre, es de que estadísticas, estudios muestran que la sociedad, la gente, el ser humano, el hombre, ha dejado de tener creencia o ha dejado de creer en Dios. No significa que no crea, tal vez ha dejado de manifestarlo. Sí, yo veo dos fenómenos. Uno es el lugar que el progreso tecnológico ocupa en la vida de las personas. Uh-huh. Y entonces los avances médicos, los avances de la ciencia, las comodidades que tenemos ahora por tener tanto acceso a lo último que la tecnología produce, okay, le hace a las personas encontrar respuestas que antes solamente buscaban Dios. Es menos dependiente de Dios, sí, el hombre ahora, se puede decir. Y la segunda es evidentemente el cambio de sistemas, los movimientos sociológicos, la exposición que algunas religiones han tenido sobre abusos que se han cometido en ellas, y no solamente me refiero a la religión católica. No, en todas. En otras religiones, por ejemplo, cómo se trata a las mujeres en algunas ramas de la fe musulmana. ¿Sí? Entonces, todo eso ha llevado, junto con el movimiento que comenzó en la Ilustración, a que las personas digan, bueno, yo sé que la religión existe, a lo mejor estoy afiliado, no tengo por qué practicar, o simplemente digan, no me voy a afiliar a ninguna religión, yo prefiero vivir con las respuestas que me da el progreso o la ciencia. Uh-huh. Y entonces, sí, ha avanzado esto que llamamos nosotros el secularismo. El secularismo, sí, exactamente. Pero esas razones son por supuesto, aceptables y tienen peso, base. Pero también la gente, pues, se puede decir que tal vez no dejó de creer en Dios, sino que en los líderes que representan a Dios. Hay una gran motivación en ese sentido, por ese lado, porque lo que te decía hace ratito, esto sí, me lo dijo un obispo viejo, amigo mío, que yo quiero mucho. Viejo y sabio. Muy viejo y muy sabio. Y le decía, oiga, señor, ¿cómo es posible que en su monasterio, porque es el abad de la abadía del Monte Ángel en Oregón, uh-huh, tenga tantos muchachos? Porque es un monasterio grandísimo, pero la mayor parte de los monjes son muchachitos, jovencitos. Y me decía, a mí me da tanto gusto eso,
porque los muchachos hoy en día buscan coherencia, y si están aquí es porque aquí la han encontrado. Y a mí me fascinó porque yo fui su alumno cuando era joven y él era director espiritual del seminario, y me encantó porque es cierto, ¿no? Es un signo de esa coherencia, y esos muchachos atraen a otros muchachos y a otros muchachos porque están encontrando en él. Pero es saludable, pero es saludable buscar coherencia, padre. Es la única manera de poder subsistir espiritualmente. Yo no veo cómo una persona pueda tener una relación con Dios mediocre, Pablo. No puedo, no se me da. Pero sin embargo, la historia muestra que a veces la religión, no importa cuál, usó la ceguera de la gente para atraerlos a la religión. Pues, se puede cultivar la ignorancia y utilizar la religión para manipular a las sociedades, claro que sí. Claro, sí. Es parte de eso. ¿Qué opinión o lectura usted le da, padre? A veces ha empezado una moda, especialmente en Sudamérica. Hay, si no me equivoco, muchos diputados y senadores que son públicamente son religiosos, pastores. Yo no sé si los sacerdotes católicos tienen la libertad de involucrarse en política. No pueden, pero no sé si ha visto ese fenómeno. Sí. De pastores religiosos que han volcado a la política y en mi opinión, en la mayoría de ellos con buenas intenciones. ¿Qué lectura tiene eso? ¿Se puede mezclar religión y política? Yo pienso que no. No. Yo pienso que la religión tiene una presencia y una afectación en el mundo de la política, pero yo pienso que que tenemos que conservar la religión en el plano que le corresponde, que es la relación con Dios. Bien. Y cuando tú tienes una relación con Dios que es auténtica y funcional y coherente, evidentemente que eso va a ramificar en tu manera de vivir, en tu manera de votar, en tu manera de elegir los tratamientos médicos para tu hijo, en tu manera de llevar el embarazo de tu esposa, pero que tiene que venir de la relación con Dios. Pero si yo tengo una buena relación con Dios y quiero mejorar al pueblo, ¿no es buena intención que yo entre en política también, aunque sea pastor? La intención es buena, pero yo pienso que habría que separar. No se puede servir a dos amos. Y la política es una instancia que requiere de un trabajo muy arduo que se comería a la religión, o la religión también puede influenciar a la política y hacer que, por ejemplo, el líder no funcione bien. Yo no veo cómo se pueda mezclar. Se vuelve un gobierno teológico, teocrático puede ser, y ese es un peligro, es una tentación de muy muchos peligroso, gobiernos, ¿sí? Y siempre terminan mal. Todos han terminado mal. No, porque en mi opinión, humilde opinión, yo creo que a veces cuando una religión en sí gobierna tanto una zona geográfica de un país, es tanto el monopolio de valores que quiere imponer que ya no se aceptan otras ideas. Y hay que reconocer que del otro lado del muro hay buenas ideas también, ¿eh? Una de las formas que tiene la iglesia de subsistir es la tradición. Y es que el depósito de la fe, lo que nos reveló Jesucristo, se mantiene intacto y se transmite a las personas, adaptándolo un poquito a la forma como ellos viven. Pero la palabra tradición y la palabra traición vienen de la misma raíz. Ah, caray. Y entonces, una letra solamente. Solamente. Y entonces cuando tú transmites una tradición, pues de alguna manera también tienes que abrirla, y tiene que haber una pequeña traición para que se dé el diálogo. Y entonces la tradición sea efectiva, porque si no se vuelve, disculpa el término, un incesto. Sí. Entonces, y yo lo que noto que a veces pasa, de que aquel religioso, y de nuevo repito, mi entrevista y este programa no tiene connotación religiosa, yo asumo lo que digo siempre, pero aquel religioso que quiere monopolizar su verdad, o la verdad que defiende abajo del brazo, se vuelve manipulador, porque monopoliza tanto su verdad que no acepta que otros que está enfrente, que piensa diferente, no acepta que el otro también tenga buenos valores. Y eso es una tentación muy grande y un peligro muy grande, porque la mayor parte de los regímenes totalitarios que ha habido en el mundo tienen un trasfondo religioso. Y siempre han terminado siendo destructivos. ¿La iglesia ha cambiado en cuanto al divorcio, padre? No. La iglesia ha mejorado su pastoral hacia los divorciados y vueltos a casar, porque se entiende que es una realidad que está ahí tácita,
y se entiende que es una situación que tiene que tener una respuesta en la pastoral de la iglesia. Y entonces el Papa ha empezado a poner en marcha mecanismos para poder ayudarlos a regularizar sus situaciones de matrimonio, para atenderles mejor, para hacerles sentir que no porque están casados por la iglesia, pero el matrimonio no funcionó y no pudieron seguir adelante, están excluidos, ¿no? A mí me gusta mucho esto, me fascina. Muchos de mis fieles, yo les digo de broma los fieles infieles, pero muchos de mis fieles son gente que está mal casada, pero vienen a misa. ¿Qué significa eso? Pues están casados por la iglesia, pero después el matrimonio no funcionó y tuvieron que irse a otra relación, ¿no? Y están ahí porque se siguen alimentando de la palabra de Dios y se siguen alimentando de la fe y siguen haciendo oración. Pero la iglesia es para el enfermo, es como un hospital. Debe de ser así. No es puede para el ser pecador. de otra manera. No puede. ¿Y entonces? Y entonces, pero a veces a las iglesias se pueden endurecer y excluirles, ¿no? Es cierto. Sí, ¿Y usted cómo hace como líder de fe para no cruzar esa línea que es tan delgada? Pablo, es algo muy chistoso. Pues yo me hago su amigo y los conozco. Y entonces, conociéndolos poco a poco a todos, puedo caminar con ellos. Mi manera de gobernar mi parroquia, que es una parroquia pues que recibe un promedio de 2.500 personas cada 8 días. 2.500 personas. Es una parroquia enorme. Aunque es un templo chiquitito, pero se llena muchas veces. Es oyendo sus confesiones. Cuando van al sacramento de la reconciliación y van a pedir perdón, podemos dialogar. De hecho, dialogamos. Terminamos dialogando. Y entonces de esa manera yo los escucho, aunque tengo la obligación de guardar el sigilo porque es algo que le dicen a Dios, no a mí, pero yo escucho y de ahí parto. No invento cosas extrañas, no hago cosas raras, trato de que lo que ellos necesitan o ellos sienten, eso sea lo que ellos obtengan. Es que ese es el secreto, escuchar, saber escuchar. Sí. Por eso el Papa dice que el pastor tiene que oler a oveja. ¿Es cierto? Sí. Entonces, Pablo, que la oveja lo distinga. Sí, la peor sección, el peor lugar de mi parroquia es mi oficina. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta. Yo tengo una oficina porque tengo que tenerla. A mí me gusta ir a la gente y pasar las horas en la puerta de la iglesia despidiéndome de ellos o pasar horas escuchando confesiones, porque eso es más importante. Pero parecería que a muchos líderes religiosos les gusta más la oficina. Sí. Que estar con la mano, con la mano subida, con la manga de su buzo subida y trabajando en la calle. Sí. El Papa ha luchado contra eso en la Iglesia Católica y va desde aquí, yo podría decir que va a la mitad. Muy bien. Es decir, hay líderes de cualquier religión que le gusta más la silla del podio que servir. Claro. Y bueno, es que en la religión, el ministerio en las religiones, el servicio en las religiones tiene esta capacidad de canonizar, ¿no? El que preside, el que se siente enfrente, pues como se siente enfrente, pues a lo mejor pudiera parecer más bueno, más santo. No, somos igualmente pecadores, pecamos igual que la gente, y si no partimos desde ahí, nuestro ministerio es estéril. Déjeme contar una historia, padre. Esta es la historia de un niño pequeñito, tal vez de 4 a 5 años, como Eleazar Silva en México, cuando vio a este cura. El niño era muy pícaro, muy, muy, muy activo, y la madre le dijo: tienes que ir a confesarte, porque te estás portando mal. Entonces el niño va con el padre y le dice: vengo porque mi mamá me dijo que me tenía que confesar. Y el padre lo conocía al niño, le dijo: no te preocupes, vos sos muy bueno, no tenés que confesar nada. Pero le dice el niño: pero ¿sabe qué, padre? Yo tengo un sueño frustrado. ¿Cuál? Le dice así. Y lo sorprende el padre. Yo quiero ser artista y quiero trabajar en un circo, pero no sé cómo lograrlo. En este pequeño pueblo, que es una caja de zapatos, siento que no tengo futuro, que no voy a salir adelante y no voy a lograr mi sueño. Y el padre le dice: ten fe que vas a lograrlo. Pasan los días, el tiempo, y el padre escucha un día que va a llegar un circo al pueblo y aprovecha. El padre habla con el manager y le dice: ¿puedes ayudarme? Tengo un niño que su sueño es actuar en un circo. ¿Les puedes dar la oportunidad? Lo llaman al niño y le dan la oportunidad. Hace una prueba en el circo, pero es tan bueno que el circo lo toma y le da trabajo. Y el niño se va, padre. Y pasan años, pasa 20 años, y el niño anda viajando por todo el mundo, se convierte en un héroe y es un artista profesional de circo. Claro. Llega un momento que el circo vuelve de gira a su pueblo natal.
después de 20 años. Y el niño dice, qué gran oportunidad de volver a mi pueblo y agradecerle al Padre por la ayuda que me dio. Vuelve al pueblo y va a la catedral. Por suerte encuentra al Padre vivo y entra y le dice, Padre, yo soy aquel niño que usted recomendó, aquel niño que quería ser artista. ¡Wow! Y el Padre se emociona, ¿no? Y el niño, para mostrarle todo lo que había aprendido, le dice, mire, Padre, soy tan bueno, mire lo que hago. Y se para de cabeza en el piso y camina con la cabeza. Mire lo que hago, y camina con un dedo, y se sube al techo, camina por las paredes. Esto es todo lo que aprendí, Padre, le dice así. Es más, me despido de usted, pero mire cómo voy a bajar las escaleras de la catedral. Y las baja con 2 dedos. Los dedos de la mano, va caminando con los dedos de la mano. Y entre eso, cuando estaba bajando las escalinatas, vienen subiendo y entrando a la catedral 2 abuelitas del brazo. Y una le dice a otro, fíjate cómo está caminando él. Y si volvemos la semana que viene a confesarnos, porque las penitencias están muy duras hoy. Siempre hay de esas. Siempre buscamos evadir los consejos de Dios, Padre. El mal el mal es muy fácil de hacerse. Entonces, Sí. cuando tenemos que hacer el bien, nos da un poco de miedo porque va a requerir de un esfuerzo. Sí. Y la gente cuando va, esto es algo interno de la iglesia, pero la iglesia, el miembro, el fiel, cuando va a confesarse, ¿va en busca de perdón? ¿Va en busca de consejo? ¿O va en busca que le digan lo que él quiere escuchar o lo que le agrada escuchar? Yo tengo de todo. Normalmente es cuando van a confesarse, ya hicieron una tarea. Ellos ya empezaron el proceso de arrepentimiento, ya sienten dolor por sus pecados. Uh-huh. Pero sobre todo, lo que ya está empezando a suceder es que ya están empezando a ver cómo la misericordia de Dios se va a volcar sobre ellos para el perdón de esos pecados. Y entonces comienzan ya ese camino antes, desde que nace el gusanito de me tengo que confesar. Y luego ya cuando ellos llegan a confesar sus pecados, a decirle al Señor que lo que hicieron. Jesús dijo que aquellos a quienes les perdonaran los pecados les quedarían perdonados y a quienes no se los perdonaran quedarían sin perdonar. Entonces, pues tienes que decirlos, porque los apóstoles, ¿cómo van a saber cuáles sí, cuáles no? Okay. ¿No? Y entonces, los confiesan, pero nuestro trabajo, nuestro servicio a ellos en ese momento es facilitarles esa visión que la iglesia les puede dar, no nada más para darles el perdón, que es el servicio y el ministerio de la iglesia, sino para que ellos puedan ver, primero, si sus pecados son reales. Segundo, qué lugar ocupan en el plan de Dios. Okay. O sea, el trabajo de un sacerdote o de un líder de fe no es echar más leña al fuego. No, es apagarlo. Es apagarlo. ¿Sí? Y, qué lugar ocupan en el plan de Dios. Y luego, si descubres un patrón, ayudar a la persona a romper ese patrón, proveerle con los medios espirituales y humanos para hacerlo. Y después ya al final, por supuesto, darle el perdón. Pero yo le pregunto, usted mismo lo mencionaba recién, a veces el caso de la gente que pierde la fe en los líderes porque se han visto casos de pedofilia, todas esas cosas. Pero ¿qué acerca cuando usted se enfrenta con una persona que le confiesa literalmente un crimen? Yo sé que la fe está de por medio y hay que respetarla, pero hoy en día con tantas reglas que hay, ¿usted no tiene la obligación de reportar? No, nosotros legalmente estamos exentos de eso en el sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión está protegido por todas las leyes del mundo y el sigilo sacramental es absoluto. ¿Pero qué acerca si viene un criminal y le dice, violé a una niña? Cuando tenemos un caso así... porque la moral puede decir otra cosa, padre. Cuando tenemos un caso así y yo recibí permiso para absolver todos los pecados del primer día que fui sacerdote, es algo muy, muy gracioso porque eso pasa después, no el primer día. Pero a mí me lo dio en el primer día. Y mi primer trabajo que tuve como confesor fue en una cárcel. Entonces, de esas me tocaron siempre. Sí. Uno lo que necesita ver es la parte que te decía yo hace rato. ¿Qué lugar ocupa tu falta en el plan de Dios? Y ayudar a la persona a ver la falta, a verla en todo su peso, a verla en toda su realidad, moverlo a la conversión. Ayudar a la persona que sienta este deseo de volver a Jesucristo y luego proveerle con los medios para que lo haga. Hay ocasiones en que, por ejemplo, esto es un proceso y entonces la persona se viene a confesar y no ha llegado a esa parte del proceso. La confesión ese día termina sin la absolución, no se le perdona el pecado todavía, se le pide que siga el proceso, se puede seguir 2, 3, 4, 5 veces hasta que llega a la conversión. Pero usted me está hablando de alguien que ya está preso. No, cualquier persona que pueda tener un pecado así. ¿Pero qué pasa con la víctima?
Yo sé que usted se preocupa mucho por el pecador, y está bien, y es genuino, y es parte del cristianismo. Pero, ¿y yo que fui la víctima? ¿Quién me protege la a mí? reparación del daño es parte de la confesión. Okay. Entonces, en ese moverle a la conversión y en ese hacerle conciencia de qué lugar ocupa tu pecado en el plan de Dios, está la reparación. Porque yo tengo el temor ese a veces. Yo soy religioso, usted me conoce, usted conoce mi familia, de tal vez... Yo sé que las religiones es como el hospital, van los enfermos, ¿no? Si fuéramos perfectos no necesitamos religión. O tal vez no se necesita religión, no sé. Hay gente que nos está escuchando que dice, no, yo no necesito religión, yo creo en Dios. Sí. ¿Para qué la quiero? Yo creo a mi manera y se respeta. Pero en el caso que uno vaya, a veces yo tengo temor del que se sienta al lado mío sea un violador. O un ladrón. O un ladrón. Pero que sea un pedófilo, un perpetrador. ¿Y cómo? ¿Es justo eso? ¿Que él se sienta al lado mío y mi hija o mis hijos estén arriesgando? Es uno de los riesgos que están surgiendo últimamente con los cambios que están dando en el mundo. Y por supuesto que la iglesia está comenzando a hacer su reflexión. Es decir, cambiando. Todo esto. Sí, claro. Jesús no tuvo que lidiar con eso. Y entonces el evangelio tiene que adaptar a todas las situaciones que vayamos enfrentando. Pero sin embargo, Jesús, yo no soy muy bueno en la Biblia, padre, discúlpeme en eso, ahí peco. Pero Jesús en la Biblia aparentemente una vez entró a un templo y lo sacó a patadas a todos. Sí, porque habían traicionado la naturaleza. Bueno, están ensuciando la casa de mi padre o algo así, y se enojó. Yo no me lo imagino muy catedrático y diplomático en ese momento. Habrá sacado y habrá insultado y habrá dicho de todo. Y yo digo, ¿y no podemos hacer eso con los violadores? La santa ira, decían de eso. Bueno, santa ira, pero es ira a la misma vez. Pero a lo que voy, no podemos hacer eso con un violador, reportarlo y mandarlo a la cárcel. La iglesia tiene penas, es un cuerpo organizado, y en las penas que existen en la iglesia, existen penas que están unidas al cometimiento mismo del hecho, ¿no? Un homicida, un violador, un secuestrador, alguien que atenta contra la vida del Papa, una persona que comete aborto o que propicia el aborto, son sujetos de esas penas, por supuesto. Claro, cuando intentaron matar al Papa Juan Pablo II, ese hombre fue preso, ¿no? Sí. Digo, yo sé que perdonar es divino, pero también hay que cumplir con la justicia. Sí, el Papa Francisco decía hace como 3 días, me fascinó, que Dios es misericordia, pero perfectamente justo. Exactamente. Entonces, ese es el balance que se tiene que lograr. Porque a veces podemos tener un discurso de misericordia que puede llegar a ser falso. Sí, podemos hablar muy bonito, pero a la hora... Pero también tiene que haber justicia. Y Pablo, cuando la justicia se hace con amor, es misericordia. Exacto. Sí. Entonces, cuando le toca a alguien denunciar un hecho de estos, que a mí ya me ha tocado, tocado pasar por estas cosas, y me toca hablar con la persona, yo le menciono, no lo estamos haciendo porque te odiemos, sino porque necesitamos que tú cambies, que tú crezcas. Muy bien. ¿Sí? Bueno, padre, yo le agradezco tremendamente. Yo se lo he dicho a usted personalmente, lo admiro mucho. Me gusta su forma de ser, por eso lo invité. Muchas gracias. Me gusta mucho platicar contigo. Es un ejemplo para mí usted, un ejemplo de servidor a la sociedad, no mira a quién sirve. Me gusta que no le guste la oficina. No me gusta. A mis jefes no les gusta que no me guste la oficina. Lo sé. Siempre la burocracia existe en todos lados, hasta en las religiones. ¿No? Pero muchísimas gracias, padre. Le admiro. Y la pregunta que le hago siempre a todos, porque los niños son el futuro. Si usted tuviera un niño hoy frente a suyo, y tuviera la chance de verlo esta vez y después nunca más, y pudiera darle un solo consejo, ¿qué consejo le daría? No te prives nunca de disfrutar la belleza de la vida. La vida siempre va a ser bella. Muy bien, muchas gracias, padre. Al contrario. Pasamos aquí por Café a Medianoche con el padre Eleazar Silva. Gracias. Personal estilo en Café a la Medianoche. Una cita con la vida.